Buen día, soy Ismael Arcos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y voy a hablar de un problema que me parece muy interesante, que es el de los problemas de tangencia de Apolonio, aprovechando las posibilidades que nos da GeoGebra. Bueno, en general, un problema de tangencias de Apolonio consiste en buscar una circunferencia, es decir, la ecuación de una circunferencia, a partir de cierta información. Y esa información puede ser de tres posibilidades. Uno, que tengamos un punto de la circunferencia. Segundo, que tengamos una recta tangente a la circunferencia. Y tercero, que tengamos otra circunferencia tangente a la primera. Bueno, los 10 problemas de tangencias consisten en las 10 posibles combinaciones que tenemos para tomar tres objetos de entre esos descritos anteriormente, puntos, rectas y circunferencias. Los dos primeros, de 3 puntos y 3 rectas, fueron estudiados desde los elementos de Euclides y a veces pueden tratarse desde los libros, en los cursos de geometría o de dibujo inclusive, de secundaria o bachillerato. Del 3 al 9, exceptuando el 7, ya no son tan sencillos y fueron tratados y resueltos por Apolonio en el libro primero sobre las tangencias, mientras que los dos últimos, el 7 y el 10, fueron tratados en el libro sobre las tangencias. Se sabe que todos los problemas excepto el 10 fueron resueltos por Apolonio. El 10 no se tiene conocimiento de si fue resuelto por Apolonio, pero se sabe que al parecer el primero en resolverlo con regla y compás fue Newton. El método de solución para cada uno de esos 10 problemas consiste en establecer primeramente una expresión para el radio de la circunferencia buscada en términos de la información dada. Por ejemplo, si se da un punto, pues entonces el radio será la distancia del centro a ese punto dado. Si se conoce en cambio una recta tangente a la circunferencia, entonces el radio será la distancia del centro a esa recta. Finalmente, si lo que se conoce es una circunferencia tangente a la circunferencia buscada, entonces el radio será la diferencia entre la distancia entre centros y el radio de la circunferencia dada. Vamos a obtener ahora una ecuación que nos describa la condición que debe de satisfacer el centro de la circunferencia buscada a partir del conocimiento de dos de los elementos. Por ejemplo, si tenemos dos puntos de la circunferencia, entonces sabemos que el centro será equidistante de esos dos puntos y por lo tanto el centro deberá ser uno de los puntos de la mediatriz del segmento conformado por esos puntos. Si tenemos un punto y una recta, entonces el radio será a la vez la distancia del centro al punto y la distancia del centro a la recta. Por lo tanto, esta igualdad nos dará una condición para esta situación. Si en cambio se conoce un punto A y una circunferencia C0 tangente a la circunferencia buscada, tendremos entonces que el radio es al mismo tiempo la distancia del centro A y la diferencia entre la distancia entre centros y el radio de la circunferencia conocida, de donde podemos despejar y obtener la ecuación roja, lo cual nos quiere decir que el centro deberá ser un punto de la hipérbola con focos en C0 y A y cuyo eje transverso mide. Si en cambio tenemos dos rectas, entonces L1 y L2, entonces el centro de la circunferencia deberá de ser equidistante de ambas rectas y por lo tanto estar sobre la bisectriz de las mismas. Por otra parte, si conocemos que una recta L es tangente a la circunferencia y una circunferencia con centro en C0 y radio R0 también es tangente a la circunferencia, entonces el radio será al mismo tiempo la distancia entre centros menos el radio de la circunferencia conocida y la distancia del centro a la recta. De ahí, despejando, obtenemos la ecuación que está marcada en rojo
la cual nos quiere decir que el centro deberá ser un punto de la parábola con foco en C0 y directriz en la recta L, recorrida a una distancia R0 en dirección opuesta al foco. Por último, si tenemos ahora dos circunferencias tangentes conocidas, entonces el radio de la circunferencia buscada podrá obtenerse como la diferencia entre los centros y el radio correspondiente a la circunferencia, a cada circunferencia. De ahí despejando obtenemos la ecuación roja, la cual nos quiere decir que el centro deberá ser un punto de la hipérbola con focos en C1 y C2 y eje transverso igual a el valor absoluto de la diferencia de los radios. El primer ejemplo que vamos a mostrar es el problema 3, que corresponde a dos puntos y una recta tangente dada. Si el centro es equidistante de los puntos A y B, entonces debe de estar sobre su mediatriz. Por otro lado, si el centro es equidistante del punto A y de la recta L, entonces deberá estar sobre la parábola con foco en A y directriz en L. Trazadas la mediatriz y la parábola, obtenemos dos puntos de intersección que nos dan los centros de las circunferencias buscadas. Aquí se muestra el caso particular de que los puntos sean A 2,1 y B 4,-1 y la recta sea X menos 43Y más 150 igual a 0, obteniéndose los resultados mostrados. Para el problema 6, que corresponde a dado un punto A y dos circunferencias tangentes C1 y C2, tendremos que el radio es al mismo tiempo, el radio de la circunferencia buscada es al mismo tiempo la distancia de su centro al punto conocido y por otro lado, para cada circunferencia, la distancia entre los centros menos el radio correspondiente. Esto al despejar nos da por un lado que la distancia entre los centros de la circunferencia conocida y el de la circunferencia C1 menos la distancia del centro al punto A es el radio 1, lo cual nos quiere decir que el centro debe estar sobre la hipérbola con focos en C1 y A y eje transverso igual a R1. Algo similar ocurre con la segunda circunferencia. En particular, si el centro es el punto 7,4, la circunferencia 1 tiene su centro en menos 1, 1, radio 4 y la circunferencia 2 tiene su centro en 8,0 y radio 2,5. Entonces se obtienen los centros de la circunferencia. En este caso se obtienen 4 puntos de intersección entre las hipérbolas y por lo tanto tendremos 4 soluciones, que son las marcadas en línea roja. Finalmente vamos a considerar el problema 7, que es dos rectas y una circunferencia tangentes dadas. Por un lado tendremos que el radio será la distancia entre el centro y cualquiera de las rectas dadas, lo que nos quiere decir que el centro debe estar sobre la bisectriz de las rectas. Por otro lado, el centro va a ser un punto que equidiste de cualquiera de las rectas y de la circunferencia dada. Despejando, tendríamos que la distancia entre el centro buscado y el centro de la circunferencia conocida será igual a la distancia entre el centro y cualquiera de las rectas más el radio de la circunferencia conocida, lo cual nos quiere decir que el centro debe ser un punto de la parábola con foco en C0 y directriz en cualquiera de las rectas recorrida R0 unidades en dirección opuesta al foco. Si en particular las rectas son x más 2y igual a 2 y y igual a 2 tercios de x y la circunferencia tangente conocida es x menos 5 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1, es decir, con centro en 5,1 y radio 1, entonces se obtienen dos circunferencias cuyos centros, las coordenadas de los centros se dan en arriba a la izquierda. Bien, pues muchas gracias. Quedo atento a observaciones, preguntas, etcétera.